Buenas tardes, soy el doctor Giancarlo Figueroa, urólogo del Policlínico Rizo. Hoy vamos a conversar sobre el autocuidado en la prevención de las infecciones urinarias, tanto en el hombre como en la mujer. Pero antes quiero que me conozca un poco más. Yo soy urólogo del Policlínico Rizo, parte del staff desde 2016. Mi colegio médico es 55758 y mi registro nacional de especialista es 29965. También quiero eh, hacerles recordar sobre los consejos por la pandemia que estamos viviendo del COVID-19, la prevención de quedarse en casa, usar la mascarilla siempre que salimos, el lavado de manos continuo con agua y con jabón y evitar las zonas aglomeradas, ¿no? Por eso se pide que se queden en casa para mejorar esta condición. Bueno, vamos al tema, la prevención de las infecciones urinarias. Primero hay que saber qué es una infección. La infección urinaria es, para hacerlo en palabras sencillas, es cuando un germen entra a la vía urinaria. La vía urinaria, riñón, vejiga, en los varones también, bueno, en varón y mujer uretra, pero en el varón especialmente próstata, vesículas seminales, testículos, pueden ser infectados. Estas áreas son estériles, ¿no? Quiere decir que no hay ningún germen que naturalmente en esa zona donde se produce la orina. Entonces, al entrar un germen, va a condicionar algunas molestias. ¿Y cuáles son estas molestias? Puede ir desde una infección urinaria no complicada a una complicada. Entonces, la no complicada es lo común, la gran mayoría de personas puede tener alguna noción sobre esto. Significa ardor de orinar frecuentemente, mal olor en la orina, algún disconfort en la parte baja del abdomen, pueden hacer fiebre, pero cuando ya es una infección complicada, generalmente por riesgos del paciente, esto quiere decir que un paciente diabético, que tiene alguna enfermedad que lo debilita, va a ser una infección de mayor riesgo que podría comprometer ya su salud a grado de llevarlo a hospitalización y de repente cursar de forma desfavorable, ¿no? Entonces, también en este caso entre los pacientes que usan, por ejemplo, un dispositivo de forma permanente, como son los clásicos pacientes urológicos que usan sonda. ¿Qué es lo importante saber acá? Lo importante es que no, los factores de riesgo para hacer una infección urinaria. Todo paciente que tenga un problema estructural, esto ya lo vamos a ver desde que un paciente nace, ¿no? Un problema anatómico, podría condicionar una infección urinaria porque no deja fluir de forma libre la orina, se retiene y podría ocasionar una infección. Otro, eso ya cuando uno es adulto, un varón adulto, por problemas prostáticos se llama ureopatía obstructiva. En los niños es un reflujo vésico-ureteral, pero también existen otras causas. Por ejemplo, la presencia de una piedra en la vía urinaria, eso se llama litiasis urinaria, que causa una infección. Y una de las más comunes también que se presenta es por vida sexual, por algún descuido en higiene, por haberse metido en una piscina contaminada, un jacuzzi contaminado. Eso condiciona y generalmente es lo más frecuente porque la mayoría de pacientes que cursan con infección urinaria son pacientes mujeres en edad reproductiva. Pero también hay que recordar que hay otro factor, que es la dieta, básicamente. Todo paciente que se alimente bien y no tenga ningún problema de sobrepeso o de resistencia a la insulina, o ya lleve una muy mala dieta comiendo muchos carbohidratos, muchos azúcares refinados, siempre va a estar con las defensas más débiles, para decirlo de forma sencilla, lo que ocasionará que se infecte de forma continua, ¿no? O me desarrolle infecciones urinarias de forma constante, ¿no? Estoy leyendo sus saludos. Buenas tardes, muy amables por acompañarme en esta transmisión. Hay que recordar que este es un esfuerzo del Policlínico Rizo para poder llegar a todos sus pacientes. Todos esos, ahora estamos un poco distanciados por una pandemia y lo importante es que nos mantenemos a salvo, todos en sus casas, pero este esfuerzo que hacemos es para que estos temas muy frecuentes, ahora un poco dejados de lado, no se olviden y el paciente no pase un mal rato, ¿no? Que evite una infección. Entonces, vamos a ir leyendo algunas preguntas. A ver. Bueno, hay una pregunta de Fabiola Rebata, muy buenas tardes, que habla sobre qué recomienda cuando se obstruyen las vías urinarias por un cálculo. Bueno, ahí hay que ver primero el estudio de este cálculo. Si yo tuve un paciente, tuvo cólico intenso a nivel de la espalda, la región lumbar se llama,
y se irradia hacia la parte de adelante, hacia las vías urinarias, y se le diagnostica una obstrucción. La forma correcta es con una tomografía, ¿no? La prueba inicial es una ecografía, que es rápido y generalmente está en todos lados muy disponible, pero la prueba para medir el tamaño, la dureza y la ubicación correcta es con una tomografía sin contraste en la vía urinaria que se llama urotem. Si la piedra es pequeña, se le puede dar un tratamiento expulsivo y podría eliminar sin ningún problema, y se le da sus antibióticos, sus analgésicos y se ayuda. Pero si no es pequeña y es grande, ahí ya tendremos que hablar de un tema quirúrgico. Bueno, seguimos con la charla. Entonces, nos habíamos quedado en que cuáles son los factores de riesgo, aparte de los problemas estructurales en los niños, en los adultos ya por varones por la próstata, en las mujeres o varones jóvenes por actividad sexual. También hay que recordar a las mujeres postmenopáusicas. Las mujeres postmenopáusicas generalmente al bajar los estrógenos las defensas son menores y al generar una resequedad vaginal, esto podría hacer que la infección ingrese al organismo. Lo que me lleva a tocar cuál es el mecanismo, ¿no? Como les dije, de infección. Lo más común es una infección ascendente de los microorganismos que están en la región genital, que llegan a entrar a la uretra e infectan. También de diseminación por sangre o vía linfática, son pacientes ya inmunosuprimidos, pero también hay una vía que es por la traslapación bacteriana, que es una teoría muy antigua, que a veces ya se deja de lado, pero es muy importante porque es lo que les quiero llegar, que la prevención, sobre todo para todo tipo de enfermedad, no solo infecciones urinarias, sino otro tipo de infecciones como las que vivimos ahora, es la prevención, es llevar un buen ritmo metabólico. O sea, no estar en sobrepeso, ni estar muy delgado, ni comer cosas chatarra, ni que estén muy ricos en azúcares. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuál es el germen más común? La Escherichia coli generalmente es el que predomina en la gran mayoría de infecciones urinarias. Y también vamos a ir comentando sobre los cuidados que tenemos que tener. Básicamente, lo vamos a dividir por edades. Si somos personas jóvenes sin enfermedades de fondo, por ejemplo, un varón o una mujer que son activos sexualmente, siempre antes de toda actividad sexual hay que mantener una higiene, no orinar después de tener relaciones sexuales. Ideal sería usar de un método de barrera como el preservativo. También es importantísimo tener una vida sexual ordenada, no una sola pareja. Y eso ayuda bastante a prevenir las infecciones urinarias en ese grupo etario. Si ya uno es mayor y tiene algunas enfermedades como la diabetes, por ejemplo, lo mejor que le recomiendo es el control de su glucosa. Si la glucosa no la controlan, por más que ustedes traten de solucionar este problema con muchos medicamentos potentes, no va a haber una solución. Entonces, en un diabético o un paciente que tiene alguna deficiencia en su inmunidad, lo importante es regularla, controlarla eso, para evitar las infecciones recurrentes. En una mujer posmenopáusica, el control del nivel hormonal ayuda bastante con algunos estrógenos tópicos para evitar la sequedad. Y en todos estos pacientes jóvenes, diabéticos o que tengan factores de depresión del sistema inmune, mujeres posmenopáusicas o otro grupo que puede presentar también son personas mayores, hospitalizadas o que viven en casa de reposo o que usan una sonda. Siempre la prevención es la dieta, higiénico-dietético. Buena higiene y dieta es lo principal. No hay que estar tomando medicamentos como antibióticos o automedicándose, nada. La dieta, si yo todos los días consumo muchos azúcares refinados, fumo, tomo, siempre voy a tener una predisposición a que mi sistema urinario se inflame y luego se me infecte. Entonces, esto es lo básico. Quiero llevar que recuerden que para todo estado de salud, cualquiera sea el tema, siempre la dieta es lo primero. Después se ve si se necesita un antibiótico, no se necesita un antibiótico, qué tratamiento se le va a dar. Vamos a seguir leyendo a ver si hay algunas preguntas. Si acá hay otra. Entonces me preguntan, ¿cuándo es grave una infección urinaria? Primero hay que ver al paciente, ¿no? Si mi paciente es un paciente diabético mal controlado, por ejemplo, un paciente adulto mayor que usa sonda o vive en una casa de reposo o está hospitalizado por alguna condición que pueda tener o no tiene mucho movimiento, por ejemplo, un problema en la columna, este paciente ya se le considera una infección urinaria complicada. Entonces, ¿por qué? Porque se le puede hacer más grave su cuadro y necesitar de repente mayor cuidado médico. ¿Qué hacemos con este paciente?
hay que observarlo, de repente, sacar un urocultivo básicamente y dar, probablemente si la clínica lo demanda, un tratamiento profiláctico y luego rotar el antibiótico, o sea, cambiar el antibiótico según lo que me dio el urocultivo. Entonces, ustedes pueden saber cómo sé si estoy grave o no estoy grave. Si ya estoy con ardor, malestar, comienzo a tomar algún analgésico, algo para la fiebre, me hidrato, descanso, hago dieta, y ahora a pesar de eso no mejoro, hace fiebre, dolor va en aumento, la micción va en aumento, comienza a oler muy mal, entonces ya ahí se está complicando esa infección, ¿no? Sería ideal ya haber ido al urólogo, haber sacado urocultivo, entonces antes de que ustedes, que clásicamente mis pacientes cuando llegan a la consulta me dicen, ya doctor, tuve infección, tomé esto, un antibiótico que me dieron en la farmacia y ahora ya recién vengo. No, primero, por lo menos un urocultivo, un examen de orina, y con eso nos ayudan bastante, yo preferiría el urocultivo, y luego después ya vienen nosotros los urólogos especialistas, los manejamos y le damos los mayores cuidados. Puede ser que amerite antibiótico, puede ser que no también. Eso lo vamos a ver según cada paciente. Me preguntan qué gérmenes ocasionan, como lo había comentado, la chericha coli es la reina en las infecciones urinarias, la más frecuente, pero existen otras como, por ejemplo, si uno tuviera cálculos urinarios, el Proteus es el germen más común cuando uno tiene cálculos. Existen otro tipo de gérmenes, también pueden entrar hongos, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos puede haber cándida, y los otros ya son un poco más raros. Entonces ya habíamos explicado que la infección urinaria es cuando, gracias a Beren López, que la infección urinaria es cuando ingresa un germen a la vía urinaria, nuestro sistema donde creamos la orina, que es un sistema estéril. Al ingresar va a condicionar todo un conflicto, hay mucho dolor, mucha molestia. Me pregunta Wendy Jennifer, doctor, ¿cómo debe hacerse el lavado de las partes genitales de un bebé o un niño? ¿A qué edad es aconsejable operarlo cuando el prepucio no logra bajar? Ya. Entonces, si estamos hablando de un bebé varón, muchas madres me preguntan esto. No hay que tener miedo, a veces tienen mucho temor de la higiene, pero a los bebés pequeños con mucho cuidado, yo prefiero que los bañen en agua tibiecita. Y los varones normalmente erectan al tratar de hacer la higiene. Si no hay erección, no hay problema tampoco. Y con mucho cuidado, bajar un poquito el prepucio. Yo no estoy hablando de jalarlo, yo estoy con mucha delicadeza ir midiendo hasta dónde llega. Hasta llega perfecto, no llega. Al día siguiente de repente llegará más porque hay varones que naturalmente no baja el prepucio cuando son pequeños, cuando son lactantes o infantes. Entonces no hay que asustarse si no baja. Ya si tiene mucha duda viene con nosotros, lo evaluamos. Probablemente con el tiempo baje solo y no necesite una operación. Cuando yo sé que tengo que operar a este niño, generalmente porque este niño tiene una obstrucción muy marcada que cuando orina se infla como un globito ese prepucio, me ha hecho una infección urinaria muy joven, desde el primer año de vida, se irrita el pene, se pone rojo, sale alguna secreción, entonces ese paciente es candidato a cirugía. Ideal sería que cumpla más de un año de edad. Me pregunta Fabiola, ¿es bueno tomar extracto de papa con piña para expulsar los cálculos o es un mito? Bueno, yo le tengo mucho cariño a la medicina tradicional, me parece que es fantástica, pero hay cosas que logran hacer y cosas que no. Al tomar agua de piña y papa van a lograr una mayor micción, es cierto, un flujo mucho más fuerte. Si tuvieran un cálculo pequeño, va a salir probablemente con mucho dolor y va a eliminarlo, pero depende del tamaño del cálculo. Uno, para ver el tamaño del cálculo, necesita una tomografía, una prueba de imagen. No puedo saber, así como el poder de mis ojos, qué tamaño tiene la piedra ni qué tan dura es, ¿no? Si es una piedra muy grande, no va a salir con nada más que con una cirugía. Si es una piedra pequeña, ¿sí? Entonces lo primero que, si uno tiene un dolor tan intenso como es un cólico renal, ir al médico, le sacan su tomografía. Si es una piedra pequeña, esperamos. Si es grande, vamos a tener que conversar más seriamente de una posible cirugía. Acá me pregunta César, ¿qué significa ratos amorfos, dos cruces o ratos de calcio, una cruz? Bueno, necesito más datos, ¿no? Para saber qué está pasando con él, pero acá no podemos hacer una consulta virtual. Pero generalmente debe indicar que no está muy concentrado su orina, para hacerlo muy sencillo, no está tomando la cantidad de líquidos adecuada, o no está tomando el líquido adecuado, también puede ser, o consume muchas cosas procesadas, productos de mala calidad. Yo le recomendaría que cambie su dieta y que se hidrate mejor. Me pregunta Carla Rodríguez, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas
más frecuente, la causa más frecuente es una cistitis, que es un tipo de infección urinaria. Orina cada rato, muy frecuente, la demanda es mayor de lo acostumbrado, va al baño con mucha urgencia, orina muy poquito, arde, dolor, puede haber dolor en la parte baja del abdomen y puede haber también mal olor en la orina. Fiebre también es una, una causa muy, muy común de, ocasionada por la infección. Bueno, vamos a seguir leyendo las preguntas. No quiero que se me pase ninguna. Eh, Me dice, doctor, soy una persona diabética. Ahora tengo fiebre hace 6 días y me duele mucho la espalda. Creo que son los riñones. ¿Qué puedo tomar? No puedo recetar nada por una consulta, por una transmisión en vivo, ¿no? Pero yo le recomendaría a Vladimir que se controle bien su glucosa, a ver cómo está, porque si la glucosa está alterada va a tener un problema infeccioso probablemente. Habría que ver que no, por el tema del COVID, si no tiene un problema más como pérdida del olfato, del gusto o problema respiratorio, para descartar ese tema que es importantísimo ahora porque está en todos lados. Pero si hay un dolor de espalda y orina con mal olor, la orina es fétida y está orinando frecuente, yo me inclinaría más por una infección urinaria, sobre todo por el tema de la diabetes. Sería bueno que se saque un cultivo y ver cómo se lo puede atender para tratarla. Me pregunta Alexito, ¿cuáles son los alimentos que producen infección urinaria? No es que hay un alimento que te produzca infección urinaria, pero sí lo que hace es debilitar tus defensas, podemos decir. Si tú estás acostumbrado a comer muchas cosas de muy alta contenido de azúcar, podríamos decir, o muchos carbohidratos, probablemente vas a tener un mal metabolismo. El primer síntoma de tu mal metabolismo va a ser sobrepeso, ¿no? No todos los que comen mal están en sobrepeso, pero esta condición inflama tu sistema, así que no responda muy bien a las defensas. Y me dice Teresa León, si, buenas tardes Teresa, una persona diabética tiende a sufrir más infecciones urinarias. Sí, sobre todo si está mal controlada. Si un diabético controla bien su glucosa, todavía tiene posibilidad, pero ya menor, es casi como casi su sistema de defensa es muy bueno. Pero si no se controla, si ustedes ya conocen a su familiar o ustedes mismos, no están consiguiendo la dieta, no toman sus medicamentos, se olvidan, probablemente esa glucosa no esté bien controlada, ¿no? Y siempre me va a ocasionar un sistema de infección urinaria. Bueno, pues aparentemente no hay más preguntas por el momento, entonces vamos a seguir tocando el tema. Nos habíamos quedado la Escherichia coli lo más frecuente, cuando es grave una infección ya lo habíamos comentado, y las medidas preventivas, como ya les dije, siempre jóvenes sexualmente activos, de higiene, orinar después de tener relaciones sexuales, los diabéticos controlar bien su glucosa, posmenopáusica, una crema de estrógenos a nivel vaginal o uretral va a evitar la resequedad, la dieta, importantísimo, cuidarse su estado metabólico, y el tratamiento básicamente son antibióticos, ¿no? Hay que evitar el sobreuso de estos antibióticos porque los antibióticos, cuando uno da antibióticos de forma indiscriminada o muy potentes, puede ocasionar otros problemas al paciente. Entonces, generalmente el antibiótico que vamos a usar depende de un cuentario que llegue a mi consulta, ¿no? La consulta del médico que lo esté tratando. Si yo, una mujer joven, por ejemplo, sin mayores enfermedades, ha tenido una actividad sexual o se ha ido a la piscina y ha regresado con síntomas de infección, se le puede incluso dar un tratamiento muy corto si es la primera vez que ha tomado o le ha ocasionado una infección con un ciclo por vía oral y va a ir muy bien. Pero si no, si se ve que ya es más de una infección, se puede dar un tratamiento completo estándar de 7 días. Y si es un paciente diabético con otras comorbilidades, usa sonda o que es posmenopáusica, lo principal es un examen urocultivo, ¿no? El único que a veces no se pide el urocultivo es en mujeres jóvenes que no han tenido infecciones. Si es un varón joven con infección urinaria, sí se le pide, porque es distinto. La vía urinaria de nosotros los varones es más resistente, por decir, porque tenemos la próstata y el pene, que ayuda a defenderse contra las infecciones urinarias. En cambio, la mujer tiene una vía urinaria muy cortita, de unos centímetros, de 3 a 5. Entonces, una infección urinaria, por eso, en una piscina contaminada puede ingresar a la vejiga, ¿no? Una infección. Acá me pregunta Teresa si la espuma en la vejiga puede condicionar infección. La espuma en la vejiga puede ser por mala dieta o puede ser por una inflamación. También podría ser que en ese momento esa inflamación esté comenzando una infección.
sería bueno ahí siempre, si tú nunca has presentado, tienes una buena dieta, espuma, mayor frecuencia para orinar, estás con alguna molestia, como ardor, sí te saques mejor un examen de orina, ¿no? Pero no es uno de los temas más comunes. Generalmente la espuma en la orina se presenta por mala dieta o por un problema ya de renal de un paciente crónico. Me dice, doctor Marta Pilar, doctor, buenas tardes, gracias por la respuesta. ¿Las infecciones urinarias son más riesgosas en los hombres que en las mujeres? La infección urinaria es más riesgosa según el grupo etario y en las condiciones que tengo mi paciente. Si tengo una paciente gestante, por ejemplo, su infección va a ser más seria que de una mujer no gestante, ¿no? Si tengo una mujer diabética y ya de mayor edad, también va a ser más riesgoso. Si tengo un hombre, ¿por qué le digo que sí o sí infección? No es que sea más riesgoso, solo que los hombres somos, como les comenté hace un momento, tenemos el sistema urinario un poco más resistente. Si yo encuentro una infección urinaria, me inclinaría a buscar un problema prostático. Lo que no indica que vaya a ir mal, ¿no? O que vaya a ir peor. Pero le buscaría una prostatitis crónica, por ejemplo, que es una infección para ya conversar en otro tema, más largo, pues un tema muy largo. Pero habría que buscar una infección, salvo que sea, por ejemplo, un varón ya de mayor de 65 años, con un problema urinario, de que no orina bien, se está levantando por las noches, y cursa con infección, ese paciente probablemente ya tenga una hiperplasia de próstata y ya necesite algo más que solo un tratamiento médico de hiperplasia de próstata. Me pregunta Ana Salazar si los jabones líquidos íntimos son buenos para usar. Bueno, como todo lo que se recomienda, no se recomiende ni la higiene extrema, o sea, estar limpiándose frecuentemente, ni no tener una adecuada limpieza, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero hay muchas personas que piensan que al estar limpiándose constantemente va a ayudar. No, porque vas a barrer tu flora normal vaginal, que son los lactobacilos en la mujer, y va a ayudar al barrer esas bacterias buenas que nos protegen, que se metan las bacterias malas y te hagan una infección. Así que sí, los jabones íntimos con prudencia. Pueden usarlos, pero no constantemente. Hagan su vida normal. Si se bañan una o dos veces al día, no hay problema. No va a pasar nada. Entonces, vamos a seguir con la charla que muy amablemente el Policlínico Risa nos está facilitando. Todos van a haber, ya han habido varias, va a haber muchas más probablemente, para mantenernos en contacto y no olvidar estos temas que son tan frecuentes y ahora están un poco dejados de lado por la pandemia. Bueno, entonces un tema muy importante es si se tratan todas las infecciones urinarias. Se tratan todas las infecciones urinarias, hay infecciones a las que no se van a tratar, se llaman bacteriuria asintomática, generalmente en pacientes que no tengan un factor de riesgo. Si es un paciente diabético no compensado y sale bacteriuria, que es contaminación de la orina, sin llegar a tener síntomas, por eso se llama bacteriuria asintomática, el paciente no tiene ninguna molestia, si está mal compensado, sí lo voy a tratar. Si tiene que ser operado por una cirugía urológica, también se tiene que tratar. Mientras tanto, si está embarazada, por ejemplo, tiene infección urinaria, pero no tiene molestia, también se la trata. En otras condiciones, no. Mujer joven, posmenopáusica, que no tiene síntomas por la infección urinaria, no se trata, se espera. A ver, vamos a regresar con las preguntas, no se me pase. Me preguntan si la infección urinaria puede producir que una persona orine con rasgo de sangre. Sí, generalmente es en una orina microscópica, la sangre es microscópica, no se va a ver, solo va a salir en el resultado de orina. Pero en algunas ocasiones, con una infección muy potente, una infección muy seria, que el paciente ya está con muchos síntomas, con fiebre, sí va a sangrar y se va a ver en la sangre. Me pregunta Alexito si la circuncisión ayuda contra la infección urinaria. Sí ayuda si tú tienes un factor obstructivo por el prepucio. Si el prepucio no baja bien, te ajuste el pene ya siendo un varón adulto, sí te va a condicionar infecciones, sobre todo del pene, balanitis o balanopostitis, porque se va a acumular las secreciones ahí, sobre todo después de la vida sexual. Y ahí te va a ocasionar otro tipo de infección por balanitis y podrías llegar a una infección. Entonces, si el prepucio es muy cerrado y te dificulta para la erección o para orinar, eso se tiene que operar. Y sobre todo en niños también, ¿no? Pero si el prepucio baja sin mayor problema, solo se hace para prevenir otro tipo de infecciones. Se recomienda en varones jóvenes para prevenir, por ejemplo, la incidencia de cáncer de pene, cosas que son para otros charlas. Me pregunta Suiza sí, si es recomendable bañarse jabón íntimo con pH neutro. Que
Hay varios jabones en el mercado, ya es un tema más de tecnología, pero el jabón que uses está bien, no hay ningún problema. Hay algunos con lactobacilos, también hay evidencia que ayudan. Por eso no hay un problema. La cosa es que no sea muy frecuente. Se use el ritmo normal, no hay que hacer un cuidado excesivo tampoco. A ver, vamos a seguir con las preguntas. Me dice, doctor, con estos días de cuarentena, ¿dónde podemos realizar una tomografía de riñón para poder acudir al policlínico? Habría que ver, eso sí, no podría recomendarte en este momento porque como estamos en cuarentena, habría que ver quién está trabajando para hacerles ese estudio de imagen. Por ahora no tendría el dato. Dice Kelly Palomino, buenas tardes, mi papá tiene Alzheimer y no controla sus esfínteres. Le han hecho un examen de próstata y salió todo bien. Ahora ha empezado a hincharse la mano izquierda. ¿A qué se debe, doctor? Bueno, si los exámenes son recientes, generalmente los pacientes con problemas neurológicos o problemas de cerebro siempre van a tener un problema de vejiga y se puede asociar a eso a la pérdida de orina. Si solo se le hinchaba una mano, no debería ser un problema urinario, pero sería mejor que pase una evaluación por un colega médico, que sea un médico general, para que lo vea. Porque no debe ser un problema urinario, salvo que se comience a hinchar el rostro, los miembros inferiores, ¿no? Ambos miembros inferiores. A ver, ¿qué más? Creo que no se me ha pasado ninguna pregunta hasta el momento. Espero que no, si ha sido así, disculpen. A veces cuando lleven preguntas se pueden pasar alguna. Me pregunta Wendy Rebata si la balanitis puede ser recurrente y si uno no se opera. Sí, generalmente los varones que tienen irritación del pene se pone rojo, arde, molesta, no deja el pene y eso les pasa cada cierto tiempo, se irrita el pene al grado que el prepucio no logra bajar, sí debería operarse, sobre todo si es muy frecuente, ¿no? Porque generalmente un primer episodio se trata, no pasa nada. Si viene un episodio muy esporádico, o pongamos anual, no debería pasar, pero si se vuelve frecuente, sí debería hacerse una cirugía. Las prendas íntimas indican ayuda a que se presenten las infecciones. Sí, en la situación de mucho calor o ropa muy ajustada puede ser que una mujer desarrolle infecciones urinarias. Entonces es mejor usarlas en muy poca frecuencia o cambiarse esta ropa interior frecuentemente. Me dice si las infecciones de Marta Pilar, son muy riesgosas las infecciones urinarias en niños menores de 2 años. Siempre en los grupos etarios, como son niños y adultos mayores, sí los riesgos pueden ser más altos, ¿no? Sobre todo porque en niños, si tiene una infección, debe ser una infección estructural, probablemente necesite tratar la infección y luego corregirla quirúrgicamente. Me dice Carla Rodríguez si es normal orinar cada rato en la madrugada. No es normal, generalmente uno debería tener máximo una emisión en la noche, habría que ver si es un problema femenino, si hay un problema de vejiga, si es un problema masculino, generalmente es un problema de próstata. También podría ser un problema de vejiga si uno es diabético, ¿no? Me pregunta Teresa, doctor, ¿qué significa la hiperplasia benigna de próstata grado 2? Bueno, la hiperplasia benigna de próstata es el crecimiento de la glándula prostática que tenemos los varones a partir de los 50 años de edad. Depende de cada grupo etario, ritmo de vida, estilo de dieta para que crezca más rápido, más lento. Generalmente los que se cuidan bien llegan con la próstata bien a edad muy avanzada, pero siempre la próstata en algún momento va a dar molestia. Entonces el grado 2 significa crecimiento. Ha crecido, el grado 1 es el más leve, el 2 es moderado, el 3 un poco más severo y el cuarto ya es más severo, pero no significa que uno es peor que el otro. Lo que hay que ver ahí si hay retención de orina. Si tengo grado 1 y retengo orina, hay que mirarlo con mayor cuidado. Me pregunta Estefina Delgado, doctor, muy buenas tardes, ¿se tratan todos los temas de infección urinaria? No, no se tratan todos los temas, como le digo, si tengo un paciente, una mujer joven, por ejemplo, que le sale infección urinaria, pero no tiene ningún síntoma, esta infección urinaria salió en un control, por ejemplo, del trabajo, no hay por qué tratarla, hay que esperar y ver cómo va. Pero si esta mujer joven tiene síntomas, le arde, orina cada rato y tiene dolor, sí se la debería tratar. Pero hay condición que se llama bacteriuria asintomática en la que no se trata. Solo personas de riesgo como embarazadas o que se va a operar o que tenga un problema de riesgo como una diabetes compensada. Me pregunta, Pablo Mortado, ¿es normal tener un dolor en la espalda baja cuando tienes infección urinaria tipo cólicos renales?
Bueno, generalmente el dolor de la espalda baja sí puede acompañar a una infección urinaria. El dolor del cólico renal es distinto, en verdad. El cólico renal es un dolor para llorar. El paciente puede ser el más fuerte o estoico de este planeta y lo va a hacer llorar. El cólico renal es una patología muy intensa, no se la deseo a nadie. Y generalmente lo que prima es el dolor, ¿no? Un dolor muy intenso de un momento a otro, no está muy bien y viene el dolor de golpe que te dobla, te hace llorar y viene, va y el paciente náuseas, vómitos, ¿no? En cambio la infección urinaria es un dolor que se presenta más al orinar y es bajo, más abajo, ¿no? Es el renal es en la espalda un poco más alto. Me preguntan, ¿cuándo tienes infección sin ardor? Paloma. No te entiendo bien la pregunta, no sé si me la puedes formular, pero yo creo que se refiere a la meteorología sintomática. A veces uno tiene infección y no tiene ningún síntoma. Eso no se trata. ¿Por qué? Porque hay que evitar el sobreuso de antibióticos. Los antibióticos también pueden causar daño. Entonces, a él no se le va a tratar. Carlos Uriarte, manda un saludo para ti también, Carlos. Bueno, vamos terminando la transmisión. Quiero que que quede claro que la infección urinaria es un tema que se puede prevenir, para eso es el motivo de esta charla en vivo, que lo principal es cuidarse en higiene, dieta, en los estilos de vida que estamos ahora aprendiéndolos a retomar por el tema del COVID. Eso va para todo tipo de enfermedad. Prevenir, la prevención es la clave siempre. Aliméntese bien, productos muy procesados, mucha harina, muchos azúcares. Higiene si se van a la playa, a la piscina, ya cuando volvamos, porque todavía no podemos ir, y después de la vida sexual. Así que espero que estén bien. Recuerden que hay que mantener la distancia social, usar la mascarilla, lavar las manos, eviten sacar el rostro si están saliendo a la calle, por más que estén con el guante. No se toquen el rostro, por favor. Lávense siempre antes de tocárselo, 20 segundos por lo menos, y de preferencia no salgan a la calle, solo por cosas muy importantes. Así que eso es todo. Espero que les vaya muy bien, se mantengan sanos. Nos vamos a volver a ver pronto, o si no, alguno de mis colegas del Politécnico Rizzo encantado los va a volver a ver. Muchas gracias.